Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje que empieza en uno de los momentos más oscuros de la historia de la medicina y que nos lleva hasta el marco ético que, nos protege hoy en día. Un recorrido desde el horror que salió a la luz en los juicios de Nuremberg hasta la esperanza de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Empezamos. Para entender por qué necesitamos un código ético global, primero hay que mirar de frente al abismo. Esta cita, que viene de los análisis de los juicios a los médicos nazis, la verdad es que pone los pelos de punta. No habla de unos pocos individuos, de manzanas podridas, no. Habla de un sistema entero, de la institucionalización de conductas criminales. O sea, la medicina, que se supone que está para curar, se convirtió en una herramienta de tortura y de muerte. Y claro, esta era la gran pregunta que se hizo todo el mundo después de la guerra. ¿Cómo se recupera la confianza? ¿Cómo nos aseguramos de que algo así no vuelva a pasar nunca más? La respuesta, como es de imaginar, no fue nada sencilla, y se ha ido construyendo poco a poco a lo largo de décadas. Y esta es la historia de esa respuesta. Para empezar, tenemos que entender bien la magnitud del desastre. No estamos hablando de actos aislados, ni mucho menos. Estamos hablando de una política de Estado que se llevó a cabo con la ayuda, con la participación activa de los profesionales sanitarios. Cuando ves esta lista, lo que de verdad te deja helado es lo sistemático que fue todo. Desde leyes de higiene racial hasta la eutanasia de personas con discapacidad y, por supuesto, los experimentos atroces en personas sanas. Los médicos no solo participaron, es que a menudo lideraron estas acciones, saltándose a la torera el principio más básico de su profesión. Primero, no hacer daño. Ante una catástrofe ética de este calibre, la comunidad internacional tenía que reaccionar. Y la primera respuesta, la más contundente, llegó con un código que iba a cambiar para siempre la investigación con seres humanos. Y aquí lo tenemos, el punto de inflexión, el Código de Nuremberg de 1947. Son 10 principios muy claros, pero hay uno que fue una auténtica revolución. El primero y el más importante, el consentimiento voluntario es absolutamente esencial. A ver, que hoy nos parece lo más normal del mundo, pero en el 47 supuso un cambio de paradigma radical. Y esto es clave, porque ilustra perfectamente el cambio en el equilibrio de poder. De repente, el investigador ya no tenía el control absoluto. Se le daba al participante el derecho a decir «hasta aquí hemos llegado». La capacidad de irse en cualquier momento si sentía que había llegado a su límite, ya fuera físico o mental. Se le reconocía, por fin, como una persona, no como un simple objeto de estudio. Pero ojo, que nadie se engañe. El Código de Nuremberg fue solo el principio. Un cimiento fundamental, sí, por supuesto, pero como la historia nos demostraría más tarde, no fue suficiente para acabar por completo con las malas prácticas en la investigación. El camino hacia una protección real y universal no había hecho más que empezar. Así que a partir de ese primer ladrillo, el mundo empezó a construir, pieza a pieza, un marco ético mucho más robusto y, sobre todo, de alcance global. Esta cronología muestra la evolución a la perfección. Vemos cómo, después de Nuremberg, cada hito se apoya en el anterior. Helsinki, en el 64, distingue entre investigación que busca curar y la que no, protegiendo todavía más al paciente. Más tarde, el informe Belmont del 78 nos da los 3 grandes pilares éticos que son la base de todo hoy: respeto, beneficencia y justicia. Cada paso nos acerca un poquito más a la meta final, que llega en 2005, la Declaración de la UNESCO. Y esta declaración del 2005 es la que consolida todo lo que se había hecho antes, pero lo hace girar en torno a un concepto central, la que es sin duda la piedra angular de la bioética moderna. Así de simple y así de potente. Dignidad humana. 2 palabras que lo cambian absolutamente todo. La Declaración de la UNESCO coloca este concepto en el centro, en el corazón del debate bioético. Lo interesante aquí es ver cómo la dignidad pasa de ser una idea a ser algo práctico. No es solo un concepto bonito. Es la base de todas las normas, el objetivo final de la declaración y el filtro que se usa para interpretar cualquier dilema. Es tan fundamental que incluso sirve de límite a la diversidad cultural si alguna tradición atenta contra el valor de una persona. Y aquí viene el gran salto. La Declaración de 2005 hace algo que no se había hecho de esta forma antes. Conecta explícitamente la bioética con el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, ya no es solo un código de buenas prácticas para médicos, no. Ahora es una cuestión de derechos fundamentales que los estados están obligados a proteger. Bueno, hemos repasado toda la historia, pero ¿y esto en qué se traduce hoy? ¿Qué significan todos estos principios para la ciencia que se hace en el siglo XXI? Pues mirad, esta imagen lo resume muy bien. Toda esa historia, todos esos documentos, al final se concretan en 2 responsabilidades clave para cualquier investigador: integridad y cumplimiento.
Integridad es ser honesto en tu trabajo. Cumplimiento es conocer y aplicar las normas. Son, las dos caras de la misma moneda para hacer ciencia ética. Y que nadie piense que estos principios son pura teoría. Se enfrentan a dilemas muy reales cada día. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa muestra de sangre que alguien donó hace años para una cosa concreta? El principio de autonomía se pone en jaque si se quiere usar para una investigación genética que nunca se autorizó. ¿O las nuevas y carísimas terapias llegan a todo el mundo o solo a quien puede pagarlas? Ahí entra en juego la justicia. Y con cada test genético que se hace, el principio de no maleficencia nos obliga a preguntarnos: ¿está nuestra información más íntima realmente a salvo? Cuando estos principios se ignoran, no hace falta pensar en los horrores del pasado para ver los problemas. La falta de ética hoy en día es más sutil, pero hace el mismo daño a la ciencia y a la confianza de la gente. Cosas como inventarse datos, falsificar resultados, el plagio o hinchar el currículum son las vulneraciones modernas de ese juramento hipocrático y de todo el legado que empezó en Nuremberg. Y terminamos con una pregunta, para darle una vuelta. Ahora que la tecnología nos permite hacer cosas que antes parecían de ciencia ficción, como editar nuestros genes o crear inteligencias artificiales, ¿no es precisamente ahora cuando estos principios de dignidad humana, de consentimiento, de justicia, son más vitales que nunca? El legado de Nuremberg no es solo una lección de historia, es nuestra brújula para el futuro.